Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy tenemos temas muy interesantes que se han gestado en los días y en las semanas anteriores, y también comunicarles de que ya está abierto nuestro nuevo canal, México Nuevos Ciclos, y nuestro video inaugural es una entrevista que tuvieron a bien realizarme en relación con el tema docente. Ojalá lo puedan ver y también lo puedan compartir. El problema que vivimos más de 500,000 de docentes de instituciones de educación superior privadas, y pues queremos resolver ese tema prestacional y sobre todo del pago de las horas clase y de los medios tiempos que muchos profesionistas pues contribuyen a la formación de seres humanos íntegros y profesionales de alto perfil, y que bueno, ojalá no sean abandonados por esta administración que ya cierra, y por la nueva administración, ojalá y llegue a buen puerto nuestra iniciativa de reforma, que de hecho ya fue canalizada por la Secretaría del Trabajo. Ahorita lo que falta es que se presente en el Congreso. Pero bueno, el día de hoy tenemos dos temas. El primero, yo diría que el más relevante de la semana, el más importante, es el tema de la reforma judicial, justa y necesaria. En mi opinión, es importante que el Poder Judicial Federal pues tenga un cambio, una reforma de raíz, en las bases del Poder Judicial, las bases y estructura de la judicatura. De hecho, ayer tuve oportunidad de platicar con un compañero colega que trabaja en el Poder Judicial Federal, y me dice que muchos de esos problemas que se dicen en los medios son solamente la punta del iceberg de lo que realmente sucede en el Poder Judicial de la Federación. Desde las más altas esferas, lo que son los ministros de la Suprema Corte, elegidos por cuestión política, no por méritos, no por trayectoria, ante una opacidad en los procesos de elección, y no solamente eso, nepotismo, tráfico de influencias en todo el Poder Judicial. Me comentaba este compañero colega, secretarios que nunca aprenden, que les hacen su trabajo los oficiales judiciales, gente que viene recomendada por magistrados, por ministros, y que obviamente no tienen la capacidad ni los méritos para desempeñar su puesto, entre otras irregularidades, tanto administrativas como operativas, que suceden en juzgados de distrito, en tribunales colegiados, y quizá el problema más grave sea en lo que es el Pleno de la Suprema Corte y sus funciones tanto jurisdiccionales como administrativas. Y esa reforma judicial básicamente trata de manera nuclear el tema de la selección de esos ministros, de esos magistrados, jueces, que representan a uno de los poderes más opaces, menos auditados, y que más se han resistido a los cambios que ha habido, no solamente en esta administración, sino en otras administraciones, y que no ha respondido a las exigencias de la ciudadanía, de la población, del gremio litigante, del gremio de abogados, que también muchas veces no se atreven a expresar esas problemáticas que tiene el Poder Judicial por miedo, por represalia, etcétera, ¿no? Ahora bien, lo que se pretende con esta reforma judicial, por lo menos en primera instancia, porque todavía no está consolidado, ni siquiera se ha presentado la iniciativa, apenas se va a tener un acercamiento con miembros del Poder Judicial y con foros de colegios de abogados y abogados en particular, para poder llevar a cabo esta magna reforma, o por lo menos así se plantea. Y es que los
ministros de la Corte y otros miembros del Poder Judicial sean electos vía el voto secreto y directo de la población. Pareciera operativamente algo muy complejo, difícil de hacer, pero no es descabellado. Esto quiere decir que no es imposible que así se pueda hacer. Aquí el problema es que al seleccionar por voto directo, secreto, a estos miembros de la Suprema Corte, o por lo menos a los ministros, que se dice que ahora sean 9 en lugar de 11, habría que ver primero quiénes lo van a postular, o sea, quiénes van a ser esos candidatos, de dónde van a salir. ¿Se van a poder inscribir cualquier persona, cualquier abogado? ¿Qué trayectoria debe tener? ¿Qué capacidad? ¿Qué estudios? ¿Qué méritos deberá de tener quienes sean postulados para participar en un proceso de elección? Esa es una primera gran interrogante, porque si no caeríamos en lo mismo. Sería nada más cambiar la forma para que en el fondo todo siga igual, y eso sería gravísimo, ¿no? De hecho, ahora en la selección, en mi particular punto de vista, en la selección de la mayor parte de los organismos, por lo menos de los organismos públicos autónomos, como el INE, en mi parecer, pues no hay ningún tipo de transparencia ni manera de garantizar de que quienes lleguen, por ejemplo, al INE, sean las mejores personas y mediante procesos de elección transparentes, equitativos, justos, etcétera, ¿no? Yo he dado seguimiento a esto y creo que no. Y no solamente estoy hablando del INE por poner un ejemplo, ¿no? Los que acceden al servicio profesional también muchas veces son recomendados. Hay mucho nepotismo, son familiares de los mismos trabajadores de alto nivel que están trabajando en ello, etcétera, ¿no? Entonces, si eso no se da en esos órganos autónomos, ¿cómo vamos a esperar que se dé en un poder judicial en donde siempre ha existido eso? Siempre ha existido el nepotismo, el tráfico de influencias, que lleguen personas que no tienen méritos, que no tienen capacidad, y además que representan a un poder que debería ser un contrapeso del poder ejecutivo y del poder legislativo, básicamente para garantizar que los actos o resoluciones del primero pues se ajusten a la ley, y que también las leyes se ajusten a lo que dice la Constitución y las convenciones internacionales. Esto quiere decir que sus facultades del Poder Judicial, sus funciones, son realmente delicadas, son trascendentes, nos afectan positiva o negativamente, ¿no? Entonces yo pienso que esa selección vía voto sí puede ser posible. Realmente habría que ver cuál va a ser la operatividad para poder seleccionar a esas mujeres y a esos hombres que encabezarán juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación. Porque si otra vez caemos pues ahora sí que en el garlito de que cambia la forma de elegirse, pero finalmente llegan personas con recomendaciones de partidos políticos o de algunos funcionarios de alto nivel, o incluso del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, pues estaremos cayendo exactamente en lo mismo que hasta ahora ha sucedido, y ese cambio debe ser desde las raíces del Poder Judicial, ¿no? No solamente se pueden tocar ciertas estructuras, ¿no? Debe ser un cambio realmente radical, de amplia envergadura, de amplio espectro, para que realmente esta reforma que se plantea así, pues tenga sus frutos, o sea, de sus resultados que no se han visto en décadas, ¿no? De hecho, yo recuerdo, hice un pequeño artículo hace ya algunos años, donde cuando la Corte tenía la facultad de decidir en las elecciones sobre violaciones graves de voto, nunca lo hizo. Siempre era un poder supeditado al Poder Ejecutivo, ¿no? Y cuando anuló una elección en los tiempos donde había un partido único, pues nunca. Realmente permanecía
pasivo, nunca decían nada, era un poder totalmente subordinado al Ejecutivo y al Legislativo, ¿no? Entonces, si eso por décadas sucedió, ahora debe de haber un cambio para que el Poder Judicial realmente tenga autonomía, realmente lleguen los mejores, los más preparados, los más honestos, los perfiles que no estén contaminados. Yo diría que se le dé oportunidad a los jóvenes y no como siempre sucede, ¿no? Que son compadritos, amigos, conocidos, maestros de ciertos personajes políticos y pues ahora sí que por obra de magia ya resulta que ya son ministros o magistrados, como actualmente desafortunadamente sucede. A pesar de que hay exámenes de oposición, hay exámenes, yo de hecho les cuento una anécdota, yo en el estado de Tlaxcala, hace ya pues, yo 15 o 20 años, hice un proceso para la Defensoría Pública Federal y quedé dentro de los 3 finalistas, me entrevistaron, y resulta que después repusieron el proceso, extrañamente repusieron el proceso, y al parecer llegó una recomendada a ese puesto, ¿no? Desde ahí ya quedé plenamente desilusionado de participar en alguna convocatoria, pero este es un ejemplo de cómo hasta los procesos de selección, los exámenes de oposición se pueden manipular para que lleguen esos recomendados, para que lleguen esos familiares, para que lleguen personas que pues nada tienen que tener o que hacer en el Poder Judicial. Entonces, esta reforma, coincido, es justa, es necesaria, no es una intromisión al Poder Judicial. De hecho, ayer lo platicaba con un colega que trabaja en el Poder Judicial y me dice, hay muchas cosas que todos lo saben, pero no se hace nada, ¿no? Y pues callan por miedo a la represalia, ¿no? Entonces, esta reforma, ojalá y se cumplan las expectativas, ojalá se lleve a cabo, ojalá se tenga esa intención de que este Poder Judicial que siempre permaneció, pues vamos a decirle, aislado de los cambios en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, pues ahora sí finalmente pues se ponga al parejo, ¿no? Al parejo de, pues no del capricho, sino de lo que exige la sociedad. Si no, pregúntenle a cualquier litigante, a cualquier abogado independiente que trabaja y que impugna bajo bases legales, no bajo recomendaciones, no bajo amiguismos. ¿Cuál es la situación del Poder Judicial, de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados, etcétera? Y ahí les van a decir claramente lo que realmente pasa, ¿no? Y muchas veces se oculta, ¿no? No quiere que salga a la luz, pues precisamente porque pues hay muchos intereses de por medio. Y otra cosa que platicaba con este compañero colega es que en los estados de la República, en los poderes judiciales de los estados, el problema es 3 veces más grave, 3 veces mayor. De hecho, la pudrición de los poderes judiciales de los estados es más grave que la del Poder Judicial. Ahí también llegan a los cargos de presidentes del tribunal, amigos, conocidos, recomendados, gente que no tiene carrera judicial. De hecho, aquí en Puebla tan solo 3 magistrados que nunca hicieron carrera judicial y ahí están. No sé su desempeño como abogados, pero por lo menos uno yo lo conozco y no llegó con ningún examen, llegó por mera recomendación a ese tipo de puestos, ¿no? Y amigos, conocidos, recomendados, ni siquiera pasan ningún filtro, ningún examen, ningún tipo de procedimiento para integrar ya sea juzgados, tribunales, áreas tan sensibles como los centros de mediación, por ejemplo en el caso del centro de convivencia de aquí del Poder Judicial aquí en Puebla, etcétera. O sea, no se sabe exactamente quiénes o por qué llegaron esos directivos
o por qué llegaron esos personajes a esos puestos, ¿no? En el Poder Judicial de los estados, ¿no? Yo hablo del caso de Puebla, que de hecho, pues tan solo hay que ver el índice de Estado de Derecho de hace 10 años para acá, y Puebla ha estado en los últimos lugares, si no es que en el último lugar, en índice de Estado de Derecho. ¿Eso qué nos dice? Pues nos dice cómo está la situación del Poder Judicial aquí en Puebla, mucho más grave, ¿no? Tanto a nivel operativo, tanto a nivel procuración e impartición de justicia, y también quiénes son esos jueces, esos ministros, esos magistrados, esos funcionarios del Poder Judicial en los estados, cómo llegaron. ¿Realmente llegaron con procesos limpios? ¿Llegaron procesos equitativos, legales, etcétera? No sé en los otros estados, pero yo he platicado con colegas y está exactamente igual o peor, ¿no? Entonces, si se necesita reforma en el Poder Judicial Federal, pues en los estados también, y la situación para mí es mucho más grave, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se hizo la reforma al sistema de justicia penal a nivel federal, que por cierto no ha dado resultados, ha quedado estancado. El tema civil y familiar en las legislaciones locales estaba 4 veces peor y nada se hizo. Hasta ahorita, entre comillas, se introduce la oralidad, pero realmente es un desorden en los juzgados de oralidad, ¿no? Ha sobrepasado la carga de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es grave en todo el Poder Judicial Federal y en los poderes judiciales de los estados. Y a mí me parece muy bien, por lo menos como proyecto, como intención, de que se supervise quiénes son los que realmente llegan a ese tipo de cargos, ¿no? Si en los demás órganos autónomos no hay procesos ni transparentes, ni limpios, ni equitativos, pues obviamente que en el Poder Judicial tampoco, ¿no? Entonces esto debe de permear, y obviamente pues el Poder Judicial es el poder que ha sacado su escudo y ha rechazado todos esos intentos por poner en orden a ese poder, donde desafortunadamente la corrupción está en su estructura muy arraigado, muy cimentado, ¿no? Y si alguien dice que no, pues lo reto a un debate para que demuestre que no es así. De hecho, vean el índice de Estado de Derecho y ahí se darán cuenta que estamos en los últimos lugares, tanto en el ranking mundial como en el ranking de los estados, ¿no? Entonces, pues bienvenida sea esa reforma. No, realmente pues vendrá quizá un proceso de consulta y ojalá y se haga, ¿no? Se haga con la intención de que ese poder se ajuste a los cambios y a lo que pues la ciudadanía exige, ¿no? Y el segundo tema del día de hoy, pues es una cuestión internacional. La paz no llega al mundo, la paz no llega a Palestina, no llega a Ucrania, pero no llega porque no se tenga la intención de llegar a la paz, sino porque hay muchos que les interesa, promueven e incluso desean la guerra, ¿no? Ya lo decía yo en otras cápsulas de que en la situación de Palestina, pues es obvio que alguien no quiere la paz porque quiere seguir matando gente, y eso es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y el complejo militar y sus aliados, pues ellos son los que dotan de todas las armas criminales de millones de dólares, en lugar de aprovechar esos millones de dólares para reconstruir a los pueblos destruidos. No, lo usan para destruir, para matar. Y yo pienso que mientras Estados Unidos no deje de meterse en lo que no le importa en otros países, no va a haber paz en el mundo. Eso es la realidad. Y prueba de ello es que ahorita, en estos momentos, siguen cayendo miles de bombas en la franja de Gaza, siguen matando a mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, sin que la comunidad internacional haga mucho.
¿Y de dónde provienen esas armas? Pues de Estados Unidos, del complejo militar. Y a ellos les conviene mantener y extender la guerra por muchos meses más, a costa de la vida de cientos de inocentes, ¿no? Ya lo decía yo que cuando hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto quiere decir que en cualquier momento invade a cualquier país y lo somete y lo sojuzga, ¿no? Como ahorita, y bueno, como por décadas ha estado haciendo Israel con Palestina, ¿no? Pero también en el caso de Ucrania y Rusia es exactamente lo mismo, una guerra que parecía interminable, ya tiene años, muriendo, civiles en esa guerra, soldados que son pues carne de cañón porque están defendiendo intereses que no son legítimos. A los políticos se ríen, los políticos están muy cómodos en sus casas, mientras se mandan a los militares de ambos mandos a matarse por una bola de políticos holgazanes, estúpidos, que únicamente les interesa la guerra y la economía militar, porque realmente no hay un sustento o no hay un fondo que diga que esté justificada, no sé si haya guerras justificadas, pero en esa parte del mundo también está sucediendo lo mismo. Europa y Estados Unidos dando armas a Ucrania para que también se prolongue la guerra. Y Rusia también pues haciendo lo mismo, ¿no? Aprovechando su arsenal para mantener su operación especial. Y también ha habido muchos intentos de llegar a la paz, pero pues hay intereses que no quieren que llegue la paz, porque igual pues están beneficiando a los productores de armas de ambos bandos, pero sobre todo de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Y los pobres militares pues váyanse a matar, a mí no a los políticos no les importa, ¿no? Incluso me asombra de que se presenten en foros internacionales y hasta les aplaudan, imagínense. Aplaudimos a asesinos, alabamos a rateros, premiamos a ladrones. Esa es la realidad del mundo, desafortunadamente, y lo vemos a diario, ¿no? Entonces, yo pienso que no va a llegar la paz mientras Estados Unidos se diga el guardián del mundo, cosa que no es cierto, no es el paladín de la democracia, eso también es falso. Y hasta que realmente no deje de hacer eso, pues no va a llegar la paz. Y prueba de ello es que no ha llegado la paz, por más que se ha pedido a la Franja de Gaza, a Palestina, ni tampoco a Ucrania, en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Que ya tiene también muchísimo tiempo. Y ya ha habido intentos en ambos conflictos de hacer la paz, pero pues alguien no quiere que haga la paz. Muchos no recuerdan, porque se les pierde la memoria, no leen, de que mataron a Yitzhak Rabin, allá otro israelí, lo mataron porque quería llegar a la paz con sus contrapartes. Y lo mismo ha sucedido, prácticamente se replica eso, ¿no? Quienes quieren realmente hacer la paz, ser honestos, pues los eliminan, ¿no? Los eliminan, los quitan del camino para que prevalezcan los mezquinos intereses económicos y los intereses políticos y geopolíticos. Pero bueno, ahora sí que esperemos que ya por lo menos en unos meses estemos hablando de que ya cesó el fuego en ambos conflictos, pero lo vemos muy complicado. Pues bien, esto era lo que quería abordar en esta cápsula. Les invito a compartirla, les invito a entrar al canal Cultura Jurídica Televisión en YouTube, en Telegram, en Instagram y en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, y ver los videos que hemos subido para todos ustedes. Gracias, Cintia, que nos está viendo, muchas gracias, y bueno, gracias a todos los que han compartido nuestras emisiones. Que estén muy bien y que tengan